En este programa nos acompaña Mariano Marín, diseñador de espacio sonoro y música original, compositor para teatro y cine. Nacido en Prado Luengo, inicia sus estudios musicales a los 8 años, formado en el Conservatorio Profesional de Música Antonio de Cabezón. Amplió su aprendizaje con maestros como Horacio Bayoni, Luis de Pablo y Manuel Di Boadio. Boadio. Ahora sí. Como compositor para teatro tiene en su haber más de 100 obras, habiendo trabajado para creadores como Adolfo Fernández, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Natalia Menéndez, Eduardo Vasco, María Ruiz, Mariano Llorente, Chevi Muraday, Agustina Lezzo, Álvaro Lavín, Gerardo Vera, Carles Alfaro, José Troncoso, Laila Ripoll, Luis Luque, entre otros. Como compositor para cine, ha compuesto la música para varios largometrajes, entre ellos Tesis y Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, El cuarteto de La Habana, de Fernando Colomo, Para entrar a vivir, de Balagueró, El castigo, de Daniel Calparsoro, o La puerta abierta, de Marina Sereseskin. También ha creado música de numerosos cortometrajes, programas de TV, documentales o campañas de publicidad. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos en 2021 el Max a la mejor composición musical por Con lo bien que estábamos, Ferretería Esteban, de José Troncoso. Actualmente, Una madre de película, de Juan Carlos Rubio, se puede ver en el Teatro Bellas Artes. Sí. Y próximamente, Natacha, dirigida por Laila Ripoll en el español, y Viejos tiempos, dirigido por Beatriz Argüello en La Abadía. Muchas gracias, Mariano, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ti, por favor. Mariano, ¿por qué teatro? Teatro porque las circunstancias me han ido llevando a un sitio que acabé descubriendo que me gustaba. Empecé haciendo publicidad, haciendo muchísimas cosas, componiendo donde podía, haciendo arreglos para bandas y para todo. Y las circunstancias me fueron llevando hacia el teatro, entre otras razones, porque me subí encima del escenario y me convertí en una especie de... hacía de actor. No era actor, hacía de actor. En una compañía que tenía con Ángel Ruiz, que se llamaba Quesquispas, estuvimos 12 años, casi 13, trabajando juntos. Hicimos como 3 o 4 espectáculos. Entonces acabé entendiendo el hecho teatral como algo que me importaba, que me interesaba mucho. Sobre todo por eso, por estar arriba. Y cuando vine a Madrid en el 84, creo que lo primero que compuse fue un espectáculo sobre poemas de César Vallejo. Estaba Juan Diego de actor protagonista y ya, es como que el teatro me buscó de alguna manera, y siempre estuve haciendo teatro, pero mi búsqueda era el cine, el audiovisual y tal, y cuando conseguí abrir la puerta, pues compatibilicé las dos cosas, y al final el teatro ha acabado ganando. Y audiovisual hago porque me gusta, pero me gusta más el teatro. ¿Tú recuerdas el primer espectáculo que viste? ¿El primer espectáculo que vi de teatro? Sí. Pues probablemente sería alguno de los que hacíamos en mi pueblo. Esto yo me apuntaba a todo. Si es que en realidad mi relación con el escenario y con el teatro es muy precoz también. Me gustaba mucho. Cuando había ocasión de apuntarse a alguna obra de teatro de las que se montaban allí en Prado Luengo, o recitar poesías o cualquier cosa de estas, yo me apuntaba. No sé, el primer espectáculo de teatro que vi como tal seguramente sería cuando estaba en el seminario con 11 años o una cosa así, las cosas que hacían los seminaristas más mayores. Y también allí hice cosas, incluso escribí algún espectaculillo así, sí, escribí alguna cosa que luego en la que trabajaba y tal. Sabemos que... Porque empezaste muy temprano los estudios musicales con 8 años. Sí, con 7, en realidad con 7, porque con 7 se empezaba a estudiar solfeo, que es educación musical,
y luego ya te daban el instrumento con 8 años ya y empezabas a tocar en la banda de música y eso. Yo tenía muchas ganas desde muy pequeño. ¿Y qué te llevó, bueno, a la música, al piano, a elegir el piano? El piano es curioso, cuando yo tenía 10 años me fui a estudiar a un seminario menor de Burgos, con los curas, para ser cura, estas cosas imposibles, con 10 años. Y el primer año ya quería tocar, porque allí había, en el seminario había mucho interés en la formación musical. Lógicamente los curas cantan todos y si sabían tocar y si tenías predisposición o tenías afición, pues enseguida te fichaban. Y con 10 años recuerdo que no me dejaron porque era muy pronto, pero con 11 ya sí que empecé a tocar y además no se tocaba el piano, se tocaba el armonio, que es este instrumento que es como un órgano de pedales, Sí, ¿sabes? De estos sí, así. sí. Prácticamente no toqué el piano hasta que me echaron del seminario con 15 años. Vamos, me echaron así, directamente. A partir de ese momento me cambié al piano y me costó muchísimo trabajo desacostumbrarme al armonio, porque el armonio no tenías que hacer nada, o sea, no tenías que tener técnica, era con resbalar los dedos, sabías que enganchabas la siguiente nota, estas cosas, estas trampas malas que luego te dan muchísimos problemas. Y con el piano, me costó un montón volver a acostumbrarme al pedal de sustain, a tocar, bueno, pero lo tenía claro. Me pasé muchas horas cuando vivía en Burgos, con 15 años y 16 y 17, era estudiar y echar horas andando de aquí a un sitio al otro, que me dejaban tocar el piano en los sitios. Me apunté a un coro porque tenían un piano y me dejaban estudiar en el piano. No sé, es como que hay algo en mí con la música que siempre ha estado ahí y que siempre lo he tenido presente. Y en ese contexto, no solo geográfico, también, ¿qué sonidos son los sonidos de tus recuerdos? ¿Qué recuerdas de...? Pues los sonidos de mis recuerdos son mi pueblo, son el aire, son los pájaros, las golondrinas y los aviones, estos pájaros, bueno, golondrinas, aviones. No sé si son el mismo pájaro o son diferentes. Los llamamos diferentes en los pueblos. Pero ese es mi recuerdo del monte, el ruido del viento en los árboles. Yo era muy consciente del sonido, mucho más de lo que pensaba. De hecho, cuando componía y compuse cosas inspiradas muchas veces en el sonido de la plaza de mi pueblo donde jugaban los niños, con esos pájaros, con esas cosas, lo tengo muy, muy presente. El sonido de la fábrica, porque mi pueblo es un pueblo textil. No todos nos dedicábamos, en mi caso, a hacer hilo. Mi padre tenía una hilatura y el resto de la gente, pues, vamos, el resto. Casi todo el mundo hacían calcetines o boinas. Entonces también tengo muy asociado ese ruido mecánico de las máquinas. Todo el rato, que lo odiaba profundamente. O sea, no podía, era superior a mis fuerzas. Partituras emocionales. Para potenciar cada momento, la música parece leer y traducir una línea de pensamiento, una atmósfera, un concepto, siempre un estado de ánimo. ¿Cómo es estructurar esos sentimientos? Es que en realidad, a fecha de hoy, estamos tan mediatizados por el uso y abuso seguido de clichés musicales, que a veces es muy difícil salirse de ese tópico si lo que quieres expresar está claro. Otro mundo es cuando tienes que andar investigando a ver qué es lo que cuentas tú, qué es lo que contarías tú y tal, pero habitualmente no es fácil encontrar eso, ni en teatro ni siquiera. A veces buscamos, hombre, en teatro mucho más que en el audiovisual, desde luego. Ahí tienes muchas más posibilidades de explorar y de probar cosas y de proponer cosas. En el cine, si es género, sabes que vas a hacer un thriller y es lo que es. Si vas a expresar una escena de amor, pues le puede tener un matiz que es un amor controvertido o que hay algo por debajo que no.
esos matices, esos grises, porque no es todo blanco ni negro en este caso, están ahí. Pero es que es muy difícil contar las cosas sin salirte de los tópicos. La gracia y el reto es contarlas desde tu punto de vista y con el enfoque y con tu interpretación de ese tópico. ¿Cómo cuentas tú ese tópico? Sin irte a las cosas convencionales, lógicamente. Dentro, sin irte y sin salirte. Y sin salir, claro. Esa es la cosa. Estar dentro del... Nos vamos a géneros y estilos. Existe una música para la comedia, Chaplin y sus tiempos modernos, ¿no? Tiempos modernos. La acción, Hans Zimmer, el thriller, Clint Mansell, el suspense, Alberto Iglesias, la aventura, John Williams, Ennio Morricone, no podemos dejarlo fuera, el drama, con Preisner. ¿Cómo te gusta a ti transitar por esos géneros? Y si hay alguno donde tú te sientas especialmente a gusto. Pues me gusta transitar, si estamos hablando de audiovisual, por donde me dejan. Es que en el audiovisual no hay otro, yo no he tenido la ocasión, no sé cuántas largos tengo en cine, 12, 13, 14, no sé ahora mismo. Y nunca he tenido la ocasión de plantear otras cosas. Donde sí he tenido la ocasión y donde siempre existe es en la comedia. La comedia es el género para hacer música más complicado. Porque hay que hacer, desde mi punto de vista, la comedia tiene que tener música seria, pero tiene que tener una música con un guiño y es difícil de encontrar ese equilibrio. Es muy, muy complicado. Luego, géneros que me gusten, no tengo predilección, no tengo ninguna predilección. Me gustaría, cuando te proponen cosas, te proponen trabajos de audiovisuales, que hubiera hueco realmente. Pero si estás en el mundo de la industria, ese hueco no existe. La industria sí que es blanco y negro prácticamente. Por mucho que muchos quieran decir, no, es que mi película tiene... Nah, es muy raro. Eso lo hacen los americanos y algunos europeos con mucha suerte. Sí, y no están dentro del mainstream, ¿no? Dentro de lo que es el mundo, el mundo industrial, para entendernos. Es complicado. Yo no me cerraría en ningún género. Me gustan todos. ¿Te gustan todos? Me gustan todos. Y insisto, el reto para mí es la comedia. La comedia. Yo veo una comedia, empieza la música y suena un pizzicato, clink, clink, digo, uff, ya me canta, porque es que hay recursos tímbricos, por ejemplo, en la comedia que son espantosos. Que son espantosos de puro manidos, de puro tópicos y de puro sobreutilizados. La comedia tiene su aquel. ¿Alguna que te recuerdes ahora para ejemplificarlo? Comedias, las clásicas. Mancini, por ejemplo, era un compositor que las comedias que hacía, la música que hacía era una música archiseria, súper seria. Pero sin embargo tenía ese... La Pantera Rosa. Sí, la Pantera Rosa. Es que si coges cualquier música de Mancini tenía ese punto. Sabes que es una comedia, pero sin embargo la música está hecha con mucha seriedad. Tiene una melodía muy característica, pero tiene peso. Y luego tímbricamente es lo que se agarra más a lo que es la película, cómo utiliza recursos jazzísticos o instrumentales, orquestales, cómo mezcla Big Bang con mundo orquestal sinfónico convencional. Para mí es uno de los compositores a los que tengo que recurrir. Siempre que pienso en comedia tengo que recurrir a él. Y complejo también. Sí, sí. Esos juegos, ¿no? Sí, porque es que nos olvidamos de que en una película nos suena a la Pantera Rosa, pero es que el resto de la música tiene que ver con todo eso, con esa Pantera Rosa, con ese motivo, con ese leitmotiv, y tiene que ver con la película y está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es que es un mundo, es un mundo. Volvemos al piano. Franz Liszt dijo, el piano concentra todo el arte.
el piano, además de ser el rey de los instrumentos polifónicos, si le pretendemos un valor existencial, podemos decir que no tiene precio, ¿no? No tiene un precio. Un piano puede tener, sí, un coste, ¿no? De una vivienda o de un coche de lujo, o resultar meramente un mueble en desuso y ser un estorbo que quita espacio en la sala de estar. Para ti, Mariano, ¿qué valor tuvo y qué valor tiene el piano? ¿Qué significa para ti? Para mí el piano significa muchísimo. Mi primer piano, que es el mismo que sigo teniendo ahora mismo, lo pude comprar con 22, 23 años. Se murió un tío, un hermano de mi padre, y me dejó un dinero, muy poco, lo justo para comprarme ese piano y vivía en Burgos, para pagarme un curso en el aula de música moderna y jazz aquí en Madrid. Cuando la abrieron aquí, ahora es la Escuela de Música Creativa, estaba en Las Rozas, me parece que estaba, en Majadahonda, en Las Rozas. Y, eso fue para mí el cambio de vida, el poder tener un piano. Hasta entonces llevaba toda la vida yendo de aquí podía tocar el órgano, aquí iba a esta iglesia y aquí podía tocar el piano, aquí, no sé. Entonces para mí fue un momento fundamental en mi vida. Antes de eso, cuando yo estudiaba Derecho en Burgos, y llegó un momento que decidí dejar Derecho, y dio la casualidad que me tuve que meter en una orquesta de baile. Bueno, yo me tiré desde los 16 años hasta los 24 tocando música de baile para vivir de ello, ¿no? Y entonces me pude meter en una orquesta que me pagaban todo el año, aunque solo trabajásemos prácticamente en verano, pero pagaban todo el año, pagaban sueldo, nómina, y pude alquilar una casa, y la casa tenía un piano. Una habitación que la dueña de la casa me dijo, bueno, esta la cierro porque como es que me van a estropear el piano. Y dije, señora, digo, pero ¿qué dice usted, por favor? Si es justo, acabo de dejar de estudiar Derecho porque voy a hacer de golpe todo lo que me dé en el conservatorio, porque yo hice la carrera libre. Yo me había examinado con 9 años de primero de solfeo en el conservatorio, libre también, con 9 años, antes de entrar al seminario. O sea, y luego seguí tocando, estudiando. Sí. Siempre me ha gustado, vamos, lo he visto imprescindible estudiar y lo sigo viendo imprescindible. Y coincidió en ese momento de mi vida, fue como una especie de espaldarazo para decir, oye, has dejado Derecho, pero parece que las circunstancias se ponen a tu favor. A favor para... Bueno, en casa me negaron el saludo y me desheredaron directamente. Me desheredaron, no es la palabra exacta, pero la ayuda que me daban como estudiante me la quitaron, lógicamente. Entonces me vino bien. El piano para mí es todo, y me he ganado la vida con el piano. He sido pianista, con grupos de rock, de jazz, he acompañado unos cuantos cantautores, he tocado cine mudo, he tocado en bares. Bueno, el piano ha sido mi vida. Una pareja totalmente, Sí, una total, relación total, de total. amor romántica. Nos vamos al teatro. Contacto con el texto o con la idea, ¿no? ¿Cómo surge o dónde surge el primer sonido? El primer sonido surge siempre en la lectura del texto. Para mí. Yo leo un texto de teatro y, salvo las acotaciones, si tienen indicaciones que hablen de sonido, que las hay, pues yo esas tomo nota, pero no me hago una idea. Me puedo imaginar un poco por dónde puede ir la cosa, pero en la lectura los directores siempre hablan antes, y antes de esa lectura ya previamente han hablado con los actores, ya tienen una idea, y de repente yo ahí es donde capto por dónde van las cosas. Hay cantidad de veces que en la misma lectura, si hay que hacer música de alturas tonales, me hago así 5 rayas y me apunto, me hago apuntes, porque es ahí donde escucho las cosas, y sobre todo donde escucho si hay música o no hay música. Es que yo he leído, no me hago la idea, soy un lector malísimo de teatro. ¿Y eres de ensayos? ¿Te gusta ir a Sí, acudir? sí, me gustan los ensayos, porque es donde puedes testar, donde puedes probar realmente las cosas que has hecho.
¿Y cuál es tu fórmula favorita para trabajar con director o directora, sabiendo que cada director o directora tiene su... La fórmula. No hay fórmulas. Es que las fórmulas con cada uno es Es diferente. diferente, pero ¿cómo te sueles comunicar con ellos? ¿Cómo presentas las propuestas? Pues normalmente después de la lectura hablamos, cuento, busco ejemplos o propongo cosas, envío, digo, ¿qué te parece por esta línea, por esta otra? Eso cuando es un director o directora con lo que no has trabajado nunca, ¿no? Cuando has trabajado ya tienes ahí hay mucho repertorio, digamos, muchos recursos porque ya te conoces. Claro. Cambian las cosas, pero cuando cambian de la misma manera que cambian, ya te lo explican, te dicen esto va a ir por aquí, va a ir por allí. No hay fórmulas, es la experimentación. Y tú ya conoces también sus oídos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, conozco los oídos de los directores. Hay directores que, bueno, casi todos con los que trabajo son muy, como yo digo yo, tísicos de la oreja, que son, Estuvieron Natalia y José pues Troncoso. son dos Que tísicos, sí. los dos. Como si me recuerda a Alejandro Amenábar, por ejemplo, era de ese modelo que es que escuchan y escuchan todo. Y haces algo, les has cambiado algo y dices, ¿eso? Y dices, "Joder, no les cuelas una". Sí, 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 totalmente. A la mayoría de los creadores que han estado aquí les hemos preguntado sobre su relación con la música. A Picasso, a Mónica, a Lupe. Ha llegado el momento de preguntar Al revés. al revés, ¿cómo es la relación con otros creadores? Iluminación, escenografía, vestuario. Pues en mi caso, con la música, es una relación muy imbricada, ¿no? Muy estrecha. Y curiosamente, con lo que más puedo trabajar siempre es con la escenografía y el vestuario. Y sin embargo, con la luz, hasta última hora, no. Hombre, te puedes hacer una idea, pero no lo ves. Y hay muchas veces que he llegado a ver la propuesta de iluminación y de repente darme cuenta que no iba bien con lo que había hecho. O sea, no es que no fuera bien, funcionaba, pero que lo tendría que haber hecho mejor. Y lo echo de menos. El diseño de luces es algo que marca muchísimo una obra de teatro y claro, es que es el color, es que una obra de teatro, el momento que pones las luces y los movimientos, las cosas, además tiene tanto que ver con la música, todo lo que haces con la música, las transiciones, los cambios de atmósferas, no sé qué, todo todo va unido. Y eso lo echo de menos. Es una pena, porque la escenografía la ves y ya sabes realmente, pues te puedes hacer una idea y te sugiere muchas cosas. El vestuario también, porque es el color. Pero luego la luz es lo último que entra y me gustaría que entrase antes. De la misma manera que se ensaya con escenografía real, muchas veces, últimamente cada vez más se hace eso, de tener por lo menos 2 semanas o una semana para poder ensayar con la escenografía. Me gustaría hacerlo con la luz. Me encantaría. Pero sé que es imposible. Sé que no hay Los tiempos y las... los tiempos y los presupuestos de producción. Claro. No te da para tener una semana probando luces. Los directores también estarían encantados, seguro. Porque es algo que se escapa de las manos. Yo sería incapaz de ser director por cosas como estas. Yo admiro mucho a los directores, os admiro mucho, precisamente por esa capacidad de toma de decisiones y de riesgo que implica decir, bueno, pues esta transición lo dejamos así o lo dejamos así. Es complicado. Acabo de trabajar con Juan Carlos Rubio con esto de Una madre de película y es un director, vamos, exhaustivo hasta el final, con todo, con la música, con el sonido, con la actriz, pero con la luz es una cosa que digo, qué capacidad, me asombra muchísimo. En una entrevista del 98 a Maite Gómez del País, decías sobre el cine que la música jamás tiene que estar por encima de la imagen y del diálogo. Cine y teatro son dos industrias muy distantes. Desde tu visión, ¿podrías identificar las diferencias entre trabajar en una y otra área?
Pues es curioso porque esa frase que dije para el cine la repito para el teatro. No veo diferencias. Yo de hecho trabajo el teatro, lo trabajo con mentalidad cinematográfica. Y entonces mi obsesión es no estorbar. Y en el caso del teatro es más difícil no estorbar. La única cuestión en los dos campos, pero sobre todo en el teatro, es no estar. Tú no tienes que estar. Tú tienes que ser como la luz. Se ve, pero no. Nadie dice, anda, hala, ¿sabes? Nadie se asombra, ¿no? Pues con la música, con el sonido, mi obsesión y mi objetivo siempre en el teatro es no estorbar. El texto es muy importante. Entonces no me gusta, cuando hay texto no me gusta meter melodías, porque la melodía es que te distrae, te lleva a otro lado. Como dice Troncoso, de la música no te escapas, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo lo tratas para no llevar a la gente por un sitio y sobre todo para no despistar. Es muy fácil el teatro que se desconcentre un espectador simplemente porque has hecho tirarititi. Cuando puedes hacer tirari, estás haciendo la misma melodía, pero mucho más larga, a nadie le estorba. Nadie aprecia no te puedes poner a hacer no sé, una fuga barroca. Pam, tirorín, paraba, piribiri, baraba. Ese tipo de cosas que dices, no, debajo de un texto, salvo que busques esa intención de estorbar, que podría ser, no se ha dado nunca la ocasión, pero podría ser La intención, la ¿no? intención. Pero yo siempre pretendo estar detrás, hacer mi trabajo es la obra de teatro, no es mi música, no es mi música la que hago. Yo no soy un artista, yo trabajo para el arte. Trabajo para los demás, trabajo para los actores, a los que respeto absolutamente y a los que admiro profundamente. Me parece una de las profesiones más duras del mundo artístico. Ser actor, la gente piensa que ser actor es salir y hablar. No, complicado. Y si viene un musiquillo a poner su sello diciendo aquí estoy yo, pues entonces es que no estás entendiendo nada. Son ellos los que tienen que salir y es la visión del director o de la directora y es un conjunto. Tienes que estar integrado ahí pero sin destacar. Que nadie le diga había música o había no sé qué. No. Cuanto al espacio, tú has creado música para espectáculos más íntimos, pero también para grandes espacios como Mérida. Sí. ¿Cómo afecta la escala del proyecto en decisiones creativas, teniendo en cuenta siempre que estamos en un trabajo de equipo, que está el director, la directora? Pues es curioso porque la primera vez que trabajé en Mérida me parece que fue con Luis Luque. ¿Fedra? No. No, Fedra no, era también muy las cabezas. Si escucha este podcast Luis me matará porque tengo una cabeza malísima. Pero hicimos una obra y yo estaba obsesionado con las dimensiones y con la grandiosidad y con estas cosas. Funcionó muy bien y salió muy bien, pero ya cuando vuelves la segunda vez te das cuenta que no es necesario. Que lo mismo querías para un teatro, lo vas a hacer para ahí. Sí que tienes un poco en cuenta que ese espacio pide más, no vas a hacer una música íntima o tiene que tener un poco más de peso, de ampulosidad, pero me gusta pensar que no debería ser necesario, porque si vas a Mérida y la obra voy a decir una contradicción, y la obra es una obra intimista, pues yo no haría música ampulosa para una obra intimista, aunque fuera Mérida. No se da el caso. En Mérida las cosas son como grandes. Ya se piensa en ese espacio y se piensa en esas dimensiones. Entonces, cuando suena la música, suena potente, pero sigo haciéndola con los mismos medios y con el mismo, de la misma manera que hago las otras, ¿no? Rara vez el público ve una película o un ensayo previo al montaje sin música. La música lo cambia todo, lo pone todo en su sitio, hace que una obra o una película se eleven. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es verlo y escucharlo, el montaje final? Puf. Cuando te sale bien es emocionante. Cuando te sale
No digo mal, porque no lo admito con mis códigos laborales Sí. y profesionales, pero cuando consideras que podrías haber hecho mejor esto o lo otro, o que ha habido una falta de tiempo, o incluso falta de entendimiento con el director, directora, que a veces pasa en algunos, no todo, pero en algunos momentos, pues es peor, pero realmente sí, es emocionante. Es muy emocionante ver que todo funciona, que no pasa nada, que te puedes relajar. Difícil. Esos pases previos es difícil relajarse. Muy difícil. Estás pendiente, fallará el técnico, fallará el QLab, fallará un micro. Estás siempre más pendiente de los Ya, posibles lo fallos. técnico, ¿no? Si luego el día del estreno ya te relajas, voy a decir, mira, falle lo que falle, me da igual. Entonces, yo diría que en un 75-80% es un momento emocionante y muy agradecido por ver tu trabajo y decir, mira, por otro. Qué bien. Sí, sí, sí. Melodía y armonía, ruido y ritmos quebrados. ¿Qué lugar ocupan en tu obra? ¿Cómo los conjugas? ¿Cómo los integras? Pues hablando de teatro, melodía y armonía, eh, más armonía que melodía, ritmos, sí, quebrados o polirritmos o cosas también, y ruido, sobre todo ruido. Trabajar a partir del ruido, yo es algo que hago muchísimo en teatro. Es un mundo sonoro que me interesa mucho. Me interesa mucho más el sonido, me interesa más esto y procesar a partir de ahí. Trabajo mucho con sonidos reales, con sonidos que yo transformo por medios de síntesis o todo derivado de procesos de música electroacústica que me gusta mucho trabajar ahí, porque sí que creas atmósferas, creas momentos, se trabaja más a gusto que con la melodía, aunque hay veces que la melodía tiene que estar por fuerza. Pero si trabajo, yo no trabajo en el sentido del diseñador sonoro que hace una puerta o una llamada de móvil estas cosas las hago porque hay que hacerlas, pero no me considero. Me gustaría, de hecho, que cuando hay muchas cosas de esas en una obra de teatro, lo hiciera un técnico, un diseñador de sonido, que me parece más. Me parece a veces que tengo un poco síndrome de impostor. Estoy quitando el trabajo a gente que lo hace muy bien y lo hace mejor que yo, sabe dónde poner los altavoces, hace muchas cosas. En teatro, por desgracia, casi siempre me toca hacer este tipo de cosas y, y echo de menos, bueno, las veces que trabajo con diseñadores de sonido, descanso. Sí, sí, es una maravilla. ¿Y el silencio? ¿Qué valor tiene? El silencio es lo más importante. De hecho, yo el silencio lo utilizo hasta tal extremo que hay veces que pongo música antes para que haya silencio después. Para que haya silencio, porque el silencio, cuando tienes música o sonido en un punto y de repente se corta, el espectador no es consciente de que se ha cortado, si lo haces bien, si lo haces en el momento adecuado, y el silencio de repente hace que el texto suba, tenga más importancia, tenga mucha más presencia, se quede más el mensaje, lo que está contando, tenga más importancia para el espectador. Para mí el silencio es tan importante como la música o más. Eres también intérprete y has acompañado películas de cine mudo en directo. Por ejemplo, Nosferatu, ¿no? Que Sí. hablábamos antes. ¿Qué te aportó esa experiencia, tu manera de componer? Es que me tira muchos años tocando cine mudo. Eh, el cine mudo, yo empecé tocando comedia, ¿no? Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, haciendo cosas de esas. Y luego, ya después de los años, estuve trabajando en la Filmoteca Nacional, en el Cine Doré. Tuve ahí 5 o 6 años. Y ahí empecé a tocar películas ya largas, películas de 3 horas de Lubitsch, que eran.
La trilogía aquella de las Valquirias la recuerdo con pavor. Acababa, sí, yo pedía descansos además, porque no los podía soportar, mi espalda no podía. Entonces hacían el descanso y me tumbaba en el suelo allí, al lado del público, me quedaba tirado y me venía gente, ¿está usted bien? Digo, sí, estoy mejor que nunca, porque no aguantaba 3 horas y no me acuerdo, alguna película de estas de Lubitsch que eran casi 4 horas. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Entonces, el llegar al cine serio, hacer ciclos de cineastas suecos, me acuerdo que hice, y hacer Lubitsch, hacer Nosferatu, cosas así, Murnau, me aportó mucho, mucho, mucho como compositor, mucho, porque me daba mucha libertad. Yo preparaba las películas, pero yo no hacía partituras, yo me dedicaba a hacer improvisación sobre temas y motivos. Mi trabajo previo en el cine mudo, en el cómico es básicamente tener recursos. En el cine es serio de argumento, el cine mudo, de estas grandes películas, yo me dedicaba más a buscar, o sea, a aprenderme las películas, a sabérmelas, a vérmelas 10 veces. 10 veces y escribía, probaba cosas, pero hacía motivos. Hacía motivos y luego un motivo que se repetía aquí con diferentes variaciones. Entonces eso te da mucho, mucho bagaje, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo improvisar. Muchísimo. Es como mi forma de expresión más con el piano, es mi forma preferida de expresión, de comunicación. Y en el cine serio, esas películas de cine mudo me daban mucho pie y me lo pasaba muy bien, era muy, muy divertido. Cansado, horrible, pero muy bien. La música en teatro a veces interactúa en directo con los actores y el espacio escénico. Músicos, intérpretes en escena, en vivo en una obra de teatro. ¿Cómo trabajas esa relación? Uf, con muchísimo cuidado. Hay una cosa que me aprendí hace muchos años, precisamente por estar encima de un escenario, que es muy difícil, eh, es muy difícil encontrar gente que se suba a un escenario que no estén relacionados con el mundo del teatro, con la actuación, con ese mundo, y que no se les vea. Es decir, o sea, que no hagan cosas que disturban. Que los músicos tenemos la manía de movernos, de hacer cosas. Somos incapaces de estarnos quietos. Entonces, cuando yo empecé a hacer teatro con Ángel Ruiz, con esto de Que Esquispas, yo sufría ataques de ansiedad porque Javi Cámara, que era quien nos dirigía y quien me ha echado a mí siempre manos con todo esto, me decía lo que tenía que hacer, y lo que tenía que hacer era nada. Y para mí, estar así sentado al lado de un piano, mientras tocaba no había ningún problema porque tenía más hueco, pero mientras estaba Ángel con su parte, interactuando conmigo, estar quieto, sin llamar la atención del público para nada, sin destacar, era muy difícil. Y me di cuenta lo complicado que es para un actor estar encima de un escenario o delante de una cámara sin que se le levante una ceja más de la cuenta. Eso hay que saber hacerlo. Entonces, con los músicos, ¿qué me pasa? Que me cantan la traviata. No puedo. Con los músicos encima de un escenario, si no están entrenados, no puedo. No puedo, no puedo. Entonces, cuando trabajo con músicos, trabajo con pianistas. Néstor Ballesteros, Lola Barroso, gente que tienen ya integrado el teatro dentro de su propio músico. Ese intérprete son intérpretes que sirven. Entonces yo poner una banda encima de un escenario, poner 4 músicos encima de un escenario, no sé, tendría que hacer un casting que me tiraría 2 años. O 2 años en vez de un casting enseñando a la gente o sea, qué es lo que no tienen que hacer. Es muy complicado, muy complicado. O sea, tú no puedes estar en un teatro viendo un actor interactuando con una actriz, con una cosa súper importante, y tener allí un tío que está mirándolos. No los puedes mirar, como músico no puedes mirarlos, no estás en el escenario, tú no existes. No existes, eso es muy difícil de hacer entender a los músicos en general. Y eso alguno me estará escuchando ahora y dirá, pues vaya tontería. Ya te digo yo que no es ninguna tontería, es lo más difícil que existe. Yo he tenido ataques de pánico y ataques de ansiedad precisamente por eso.
porque me ponía nerviosísimo de estar ahí y de decir, ¿qué hago ahora? No puedo hacer nada, no puedo hacer... Era complicadísimo, muy complicado. No sé. Pues mira, aprovechamos eso y nos vamos a con lo bien que estábamos. Ah, mira, sí. José Troncoso escribió sobre la obra: ¿qué necesidad tienen nuestros personajes de sufrir una revelación y tirar su tranquilidad por la ventana? ¿Es necesario el teatro? ¿Es necesaria la música? ¿Es necesario el arte? ¿Cómo surgió ese proyecto y cómo fue la experiencia? Pues una de las experiencias más interesantes de mi vida profesional. Eh, Sobre todo por conocer a Troncoso, que es todo un personaje, es alguien al que adoro y admiro y le quiero muchísimo. Entonces fue él quien me buscó, no me acuerdo por qué, para este proyecto y fue un proyecto muy, muy bonito porque nació también de la improvisación. Yo me llevé el piano a los ensayos y empezamos a probar cosas. No había nada de lo que salió. Cuando yo empecé a trabajar con Troncoso en esta obra, estaba todo en el aire. Él tenía cosas, tenía ideas, pero fueron saliendo cosas que fui proponiendo yo en directo, hacía músicas, me grababa a mí mismo, luego desarrollaba las cosas. Fue un proceso interesantísimo y me dejó muy, muy marcado. Me dejó muy marcado. Y luego disfrutar de Carmen y de Usón. Uf. Claro, es que esa es otra de las cosas que me pasa a mí en el mundo del teatro, que es un defecto, lo sé, pero por eso no trabajo en el cine, entre otras cosas, porque me gusta la gente. Me gusta la gente, me gusta querer a la gente, entenderme con ellos de otra manera. El proceso en el teatro es un proceso que viene de muy atrás y continúa. Es algo que tiene una vida que, por ejemplo, el cine no tiene. En el cine llegas en la última parte del proceso, eres el músico, eres como el que pone las luces. O sea, eres uno más que está muy bien, que ese es tu sitio y ya está. Sin embargo, en el teatro participas más, estás más en el sitio, hay otra relación. Y sé que es un defecto porque a veces pues también te llevas decepciones o la gente se las puede llevar contigo, ¿por qué no? Es decir, este tío parecía muy majo, pero es un pedazo de lo que sea, ¿no? Entonces, es ahí, hay algo que para mí es muy importante de toda la vida con el teatro y que me gusta mucho. ¿Qué consejos le darías, 3, Tres. a un músico compositor que comienza en teatro? Uno, pues el primer consejo es que vea teatro, que no es ninguna tontería porque no hay tanta gente que ve teatro. Y músicos. Yo, una cosa de los músicos, que también me pueden poner a parir, pero cuando voy a casa de un músico y no veo libros, hay algo que digo, hay algo, si serás un músico estupendo, intérprete eximio, excelso y compositor multilaureado, pero no lees, no vas al teatro, ¿qué vas a ver? Cine. Entonces, en caso del teatro, ¿qué le diría a un músico? Vete al teatro, vete al teatro. No, no hagas tu música. Vete al teatro y mira, aunque no tenga la música la obra. No, es que es complicado. Ir al teatro, ir al teatro, ir al teatro, ir al teatro. Yo creo que es el consejo. Es que, por desgracia, en el teatro hay muchas veces que veo que voy al teatro y oigo al músico, al compositor, y a mí no me gusta nada eso. No me gusta nada. Y eso es porque es un compositor que ha llegado y se ha ido. Ha hecho como si estuviera, no sé, no es que no le dé importancia, claro que le da importancia, y ha puesto toda su alma y toda su sabiduría y todo su talento, pero no ha entendido el hecho. El hecho teatral no es tan fácil de entender. Desde el punto de vista de un músico, los músicos, como todos los artistas o como toda la gente que nos dedicamos al arte, tenemos un ego más grande que nosotros mismos. Y lo difícil es desprenderse de ese ego y estar sin estar. Estar sin estar. Tú estás ahí, pero no se te tiene que ver. No te tengo que escuchar.
Pasa también a veces con los directores, o de repente ves la mano de director y dices... Pero son cosas ya, detallitos. Pero sobre todo músicos, id al teatro, por favor. Me gustaría acabar con Ennio Morricone en busca de aquel sonido. Editorial Malpaso 2017. Creo que la aplicación de música a las imágenes cinematográficas es un momento decisivo para la vida de la película. Le quita la profundidad ilusoria y le brinda, mejor dicho, le inventa una profundidad poética que resultará más eficaz si la música logra vivir su propia vida después de haber resistido una escucha que convalide críticamente los valores exclusiva y específicamente musicales. Pero la música puede desempeñar estos papeles cuando y solo si el director deja el espacio necesario a su manifestación natural. Es preciso que se le conceda el espacio adecuado y se la libere de los otros sonidos de la película. No ha dicho nada ahí. Eso es lo más complicado en cine. Precisamente lo más complicado es tener algo que contar. Llevamos ya bastantes años. Yo creo que llevamos más de 20 años que la industria americana ha impuesto una forma de ilustración con la música que es como insultante para el espectador. Los tiempos de Ennio Morricone no pasaban estas cosas. Quiero decir, no había eso tan obvio. Había una diferenciación clara y cuando había un hueco para la música es porque la música contaba algo que no se veía. O sea, tú puedes poner a un actor en una película mirando a la cámara y no pasa nada. Pero pones la música y la música te cuenta todo lo que está pasando por la cabeza. Y a la vez el actor está también trabajando. Los actores trabajan con cambios imperceptibles que son casi subliminales para el espectador, pero que hacen que el espectador entienda cosas. No hace falta la música tampoco. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Es lo complicado ahora mismo en el cine es encontrar esos huecos. Que no tengas que hacer música para decir, ahora toca sentir miedo, ahora toca escena de amor. Y ya lo estoy viendo, se están besando. ¿Para qué? Si la música no va a contar algo que sublime ese beso por encima de algo, o que dé un punto de vista que diga, sí, se están besando, pero no, esto no va bien. Cualquier cosa de esas que haces, lo que estás haciendo es echar azúcar a la miel. Claro. Estás llamando imbécil al espectador. Estás insultando, diciendo, mira, ahora te toca tener miedo. Ahora, mira qué acción. Y en el fondo, pues la música se está utilizando para dar ritmo, para tapar defectos, para muchas cosas que están bien, lógicamente, pero no exclusivamente. O sea, busca una película de Ennio Morricone que tenga una escena de acción trepidante, con mucha percusión, como está tan visto ahora mismo. Es un tópico, ya hay que hacerlo así. Él hacía melodías y hacía momentos y sabía cómo trabajar con el texto para no estorbar a la frase. La historia del cine está llena de ejemplos así. Sí, un poco lo que hablabas antes de la cultura del cliché, ¿no? Sí. Del tópico. Y por eso ha ocurrido en la música, también ha ocurrido en otros ámbitos. Sí, totalmente. Se crean géneros y cuando tú como creador, como dramaturgo o como guionista o como director planteas un proyecto que no está dentro de esos clichés, tienes 90 puertas cerradas ya. Claro. Te puede quedar un loco que diga, anda, mira qué bien, mira, esto me parece muy bien. Porque es que ni leen tu proyecto. Ni leen tu proyecto. Estamos en un momento pues muy industrial. El consumo rápido, ¿no? El consumo rápido, afortunadamente, sigue habiendo productos muy buenos. Sí. En el cine, en las de lenta series, digestión. de lenta Sí, digestión, sí, cosas que se pueden ver 3 veces seguidas y dices, "Jo, me ha gustado, ¿cómo me ha gustado?". De hecho, yo cuando encuentro cosas así las repito. Las repito porque encuentras cosas nuevas. Para ver algo de entretenimiento, pues mira, chica, para eso está. Es entretenimiento. Claro. Chupachuses. ¿Eh? Como es el chupachus, se acaba y tiras el palito.
Muchas gracias, Mariano. Gracias a ti. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte, escucharte, oírte muchísimas veces más. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, y mientras tanto, vayan al teatro. Eso, vayan al teatro.